Buenas tardes. Nosotros somos del grupo número 15, conformado por Andrea Carreño, María Belén Ucles y Mayra Vaca. Nosotros vamos a explicar sobre el SINFIP y el presupuesto general del Estado. ¿Qué es el SINFIP? El SINFIP comprende el conjunto de normas políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del sector público deben realizar con el objeto de gestionar de forma programada los ingresos, gastos y financiamiento público, con su gestión al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en la ley. ¿Cuál es el ente rector del SINFIP? El ente rector del SINFIP es el Ministerio de Finanzas, conformado también por el presidente o presidenta de la República del Ecuador. Objetivos y principios del SINFIP son la sostenibilidad y estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas, la efectividad de la recaudación de los ingresos públicos, la efectividad, oportunidad y la equidad de la asignación y usos de los recursos públicos, la sostenibilidad y endeudamiento público, la efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público, la gestión por resultados eficaz y eficiente, la adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y organismos del sector público y entre estas el sector privado, y la transferencia de la información sobre las finanzas públicas. Los principios. Los principios del SINFIP son la legalidad, universalidad, unidad, plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización normativa, desconcentración y descentralización operativas, participación, flexibilidad y transparencia. Algunos de los deberes y funciones del SINFIP son formular y proponer los lineamientos de política fiscal inherentes en los ingresos, gastos y financiamiento en procura de los objetivos del SINFIP, ejecutar la política fiscal, precautelar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, analizar las limitaciones, riesgos, potencialidades y consecuencias fiscales que puedan afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, acordar y definir con el ente rector de la planificación nacional las orientaciones de la política de carácter general de cumplimiento obligatorio para las finanzas públicas, dictar las normas, manuales, instructivos, directrices, clasificadores, catálogos, glosarios y otros instrumentos de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público para el diseño, implementación y funcionamiento del SINFIP, organizar el SINFIP y la gestión financiera de los organismos de los recursos públicos, formular y actualizar la programación fiscal y plurianual y anual, coordinar con otras instituciones y organismos nacionales e internacionales para la elaboración de diagnósticos, análisis de evaluación relacionados con la situación fiscal del país, elaborar los estados financieros consolidados, elaborar y proporcionar la información fiscal necesaria para la formulación de cuentas nacionales y fiscales, custodiar las acciones, títulos, valores que se generan en la gestión pública sin perjuicio a las atribuciones legales de otras entidades del sector público. Realizar las transferencias de pagos de las obligaciones solicitadas por las entidades y organismos del sector público y las demás asignadas en la ley. ¿Qué es un recurso público? Se denomina recurso público a todas las percepciones e ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que sean con el objeto de financiar los gastos públicos. Estos estados modernos reciben ingresos de los ciudadanos a través de los impuestos y las tasas. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen el Estado, sin incluir la seguridad social, banca pública, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Ingresos y egresos que se deben tomar en cuenta en el presupuesto general del Estado. Ingresos permanentes son los recursos que el Estado recibe de manera continua, periódica y previsible. Entre estos están los impuestos, transferencias y donaciones corrientes, tasas y contribuciones, rentas de inversiones y multas, venta de bienes y servicios y otros ingresos. Ingresos no permanentes son los recursos que el Estado recibe de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria.
que son las transferencias y donaciones de capital e inversión y la venta de activos no financieros. El financiamiento identificado. Entre estos está el financiamiento público, ventas anticipadas, saldos disponibles, cuentas por cobrar, recuperación de inversiones. Los egresos. Los egresos permanentes son los egresos de recursos que el Estado realiza para que las instituciones públicas puedan desarrollar apropiadamente sus actividades administrativas y de funcionamiento. Estos requieren repetición permanente y permite la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Entre estos están los egresos en personal, bienes y servicios de consumo, transferencias y donaciones corrientes, egresos financieros, otros egresos corrientes y bienes y servicios para la producción. Egresos no permanentes son los egresos que el Estado realiza de manera temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria, que no requiere repetición permanente. Lo constituyen las transferencias y donaciones de capital, transferencias y donaciones de inversión, bienes y servicios para la inversión, obras públicas, egresos del capital, egresos en personal para la inversión y otros ingresos de inversión. Requerimiento de financiamiento. Entre estos está la amortización de deuda pública, las obligaciones por venta anticipada de petróleo y por convenios con entidades públicas y otros pasivos. Componentes del SINFIP. Sus componentes son la política y programación fiscal, los ingresos, presupuesto, endeudamiento público, contabilidad gubernamental y la tesorería. Política y programación fiscal. Influye de manera decisiva en la determinación de la realidad económica que afecta directamente a las operaciones fiscales del país. La presentación de datos referentes a este marco facilita el análisis de las transacciones del sector público en relación con el ingreso, el gasto, la acumulación del capital y el financiamiento. Ingresos. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos como el impuesto a la renta, el IVA por la venta de bienes como el petróleo y sus derivados, transferencias y donaciones que se reciben, el resultado operacional de las empresas públicas, entre otros. Todos estos ingresos se destinarán para cubrir obligaciones contraídas para la prestación de servicios y bienes públicos. Estos se dividen en dos, como ya lo vimos al principio, ingresos permanentes e ingresos no permanentes. Los ingresos permanentes son aquellos ingresos que se mantienen durante un periodo de tiempo y son predecibles. En este campo están los impuestos como el IVA, el ICE, el impuesto a la renta, la salida de visas, tasas aduaneras, entre otros. Y los ingresos no permanentes son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo. Aquí están los ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de créditos, entre otros. Los presupuestos. Un presupuesto en economía hace referencia a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto de tal manera que se pueda definir como una cifra anticipada, que se estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. Principios de presupuestos. Programación, integridad, universalidad, exclusividad, unidad, acuciosidad, claridad, especificación, periodicidad, continuidad, flexibilidad y equilibrio. Etapas del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario tiene un final de diversas actividades, como por ejemplo, el ciclo del estudio empieza en un primer año de básico y concluye en el tercer año de bachillerato. Igual ocurre con las finanzas públicas, que también tienen un inicio en la programación y un final en la clausura y liquidación presupuestaria. Sin embargo, el ciclo presupuestario tiene varias etapas, que son la programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, control, clausura y liquidación. Endeudamiento público. Permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo con la capacidad de pago del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales o de entidad obligada. El endeudamiento público constituye hoy en día un tema de vital importancia
para la economía nacional, por cuanto su costo expresado por los pagos tanto de amortización como intereses representa una producción importante del Producto Interno Bruto total e implica recortes a la inversión pública y privada. Son motores fundamentales del crecimiento. Contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es el proceso de registrar, analizar, clasificar, sintetizar, comunicar e interpretar información financiera sobre el gobierno como un todo. Se refiere al campo de la contabilidad que se encuentra en su aplicación específicamente en el sector público de un gobierno. Características de la contabilidad gubernamental con el fin de garantizar la contabilidad adecuada de una amplia gama de entidades. Un sistema de contabilidad gubernamental debe de ser relativamente uniforme, bien documentado, simple de aprender y operar, fácil de consolidar, fácil de integrar con otros sistemas de gobierno. La tesorería de la nación administrativa, con eficiencia, eficacia y oportunidad de los recursos del Estado generados por impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y de servicios, renta de inversiones y multas, donaciones, venta de activos financieros, ingresos por la actividad hidrocarburífica, etc., pagando y transfiriendo recursos a los beneficiarios y acreedores con oportunidad, exactitud, eficiencia y calidad. A continuación, las referencias bibliográficas. Gracias.